por empezar. Buenas noches. Qué rico estar aquí meditando en su palabra. Ya estamos entrando al capítulo 25 y en este capítulo continúa o concluye el discurso de nuestro Señor sobre su segunda venida. Pero este capítulo se divide en tres partes. La primera, la parábola de las 10 vírgenes, que recarga la necesidad de estar alerta para la segunda venida de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 1 al 13. Después está la parábola de los talentos, que hace ver la necesidad de un servicio fiel durante su ausencia, 14 al 30. Y termina este capítulo con el juicio de las naciones delante del Hijo del Hombre, 31 al 46. Pero la palabra de las 10 vírgenes es una bellísima historia sacada de las costumbres judías, de las ceremonias de matrimonio. Según la tradición o la ceremonia, porque recuerden que primero, antes de la ceremonia, estaba el desposorio, el compromiso, todo eso, pero aquí es la parte de la ceremonia. Según la ceremonia, el novio iba acompañado de sus amigos de la casa. Él se reunían con sus amigos y de ahí salían el novio con sus amigos y se dirigían a la casa de la novia para tomarla como esposa y para recogerla. Y después, ya que llegaron a recoger a la novia, ellos partían juntos, él, su esposa y los acompañantes, a la casa del novio. ¿Y para qué? Llegar a la casa del novio para continuar con el banquete de bodas. El banquete de bodas se realizaba en la casa del novio. Hoy en día, una ceremonia es que la novia sea la figura, que el novio está esperando en el altar a la novia y es muy costumbre que la novia se demore una hora, que no llegue puntual. Pero aquí el novio ya hace lo que él hace. Él va por su novia. La novia tiene que esperarlo. ¿A dónde? En la casa de sus padres. Y él viene y la recoge. La segunda, los seguidores de Cristo deben ser conscientes del plan de Dios y esperar con gozo su regreso. De esa manera serán fieles y listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este capítulo debemos aprender, o nos muestra que debemos estar despiertos, activos, cuidadosos de los bienes que le pertenecen a nuestro Señor para cuidarlos cuando Él no esté en su ausencia. Pero hoy nos toca esa bellísima historia. ¿Cuál? La de las 10 vírgenes. ¿Por qué digo bellísima? Porque es la costumbre judía, la ceremonia. Para ellos no era extraño en qué parte estaban en la ceremonia. Para uno no sabe, pero si lo pongo al contexto de las ceremonias de hoy, después del matrimonio, de la ceremonia nupcial, viene ¿qué? El banquete, ¿sí? La fiesta, la torta. ¿Sí o no? Algo así está pasando acá. Entonces para ellos no se les extraño que están en el banquete, porque ya pasó. Muchos
han interpretado de muchas formas. Usted miren con más diligencia esta porción y van a ver muchas personas que no miran tanto el contexto histórico como cultural de lo que se está reflejando. El contexto cultural, ¿qué nos dice? Que está en una ceremonia. Y el contexto cultural de la ceremonia nos dice en qué lugar está en la ceremonia. Por eso ellos pueden saber muy bien que el novio con quién está, con la novia. Pero muchos dicen, es que es cuando llega Jesucristo con la iglesia. No es así, no es. ¿Y por qué? Porque lo vamos a estudiarlo. Entonces, cerremos nuestros ojos y Giovanni me colabora con la lectura y con la oración. Amado Padre, Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo, por tu bendita palabra. Permite, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, Señor, traiga a luz, Señor, tu palabra, la dirección adecuada, Señor, la aplicación acorde a la necesidad de cada una de nuestras vidas, Señor, y como instrumento en tus manos, Señor, que ésta sea transmitida acorde al propósito que has preparado para esta enseñanza. Que todo sea para darte la gloria a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén y amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Giovanni. El título del estudio esta noche es La parábola de las 10 vírgenes. Cuando Jesucristo regrese en su gloria, se realizará otra separación, como lo indica la parábola de las 10 vírgenes. Va a haber una separación. Aunque se ha dado varias interpretaciones a esta palabra, parece mejor o la mejor para entender es como ese juicio sobre los judíos que vivan cuando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas interpretaciones hay, pero la que más uno puede ponerlo a la práctica es cuando, para mejor entenderla, es como un juicio sobre los judíos que vivan cuando se regrese nuestro Señor Jesucristo en gloria. El contexto nos dice la segunda venida, pero aquí es importante que nosotros miremos lo que está orando. En la parte de la ceremonia, ya lo dije al comienzo, el novio va a la casa a recoger o a pasar por la novia y después va al banquete de la boda. Pero aquí la sugerencia aquí es que el novio ya ha pedido a la novia y se ha hallado con ella en la casa de sus padres. Según esta palabra, es evidente que la boda ya se realizó
ya que ha tenido lugar con la novia y el novio va junto a ella, quien como naturalmente va a la fiesta de boda. Y aquí Israel, por consiguiente, está representado por las 10 vírgenes. ¿Qué Israel? De los que están en ese momento, en la venida de Cristo. Porque muchos dicen, no es la iglesia, porque aquí Él llega. Recuerden que Jesucristo, ¿qué hace con su iglesia antes de en la mitad de la tribulación, muchos, o antes de la tribulación? ¿Qué pasa con la iglesia? La toma. Sí, aquí no está hablando de tomar, Él llega con ella al banquete. ¿Por qué? Por la costumbre, ellos ya sabían. Y aquí la costumbre de bodas en los tiempos de Jesucristo, el novio regresaba a la casa a él, en una procesión dirigida a su casa para celebrar el banquete. Pero aquí el rey, o en la palabra Jesucristo es como rey, que regresa desde el cielo con su novia, la iglesia, para entrar en el milenial, en el milenio. Ese es el momento que está entrando en el milenio. Entonces muchas personas ya dicen, entonces ¿por qué no nombran a la novia en ese momento? Por la cultura, que la mujer casi no era nombrada, era nombrada más el hombre. Entonces, por eso que dice, el novio va al banquete. En la época, las vírgenes se ponían para anunciar el camino. Era como la bienvenida a la fiesta. Y cuando estaban las vírgenes o las personas ponían con las lámparas, los invitados estaban detrás de ellas. ¿Por qué? Para recibir a los novios, para entrar al banquete. Eso era muy obvio. Los judíos de la tribulación serán algunos o los que van a estar invitados, tendrán el privilegio de participar en el banquete. Pero es necesario estar preparados. Aquí en la palabra de las 10 vírgenes, 5 de las vírgenes se habían preparado adecuadamente porque poseían lo necesario. ¿Qué era lo necesario? Lámparas y aceite suficiente. Las otras 5 eran insensatas, nomás tenían ¿qué? Aceite, lámparas, pero no tenían aceite. Al anochecer llegó el novio. Y acá hay una controversia porque dicen que una llegada a un banquete no era medianoche, pero acá uno ve que era llegada a altas horas de la noche, no sé, pero la lámpara de las 5 vírgenes que no poseían aceite, de personas que no habían proyectado la llegada tan tarde, por lo tanto tuvieron que ir a buscar el aceite y se perdieron la llegada del reino o del novio en su reino. Cuando ellas llegaron, pues obvio no pudieron entrar. Y aquí en esta porción no dice o no habla nos muestra el aceite, no dice qué es el aceite, pero uno leyendo la Biblia, el aceite representa ¿qué? En todas las porciones de la Biblia, ¿a qué? Al Espíritu Santo. Otros que han dado mucha interpretación de que es la palabra, no, porque dicen que es la palabra, pero más llegado puede ser el Espíritu Santo. Aquí ellos que profesaban esperar al novio tenían aceite. Muchos dicen que ellos eran personas
salvas y que se perdieron. No, acá no está hablando de salvación, nada. Están hablando de personas que estaban esperando, mujeres, pero que estas mujeres no pudieron entrar. ¿No pudieron entrar a qué? Al banquete. ¿Por qué? Porque no estaban en el momento de la entrada. Puesto que no sabían ni el día ni la hora, ellos se perdieron la venida, porque ellos sabían. ¿Por qué sabían? Porque si usted leyeron la palabra, ¿quién le avisó? A ella le avisaron, ahí viene el novio, ¿sí? Por eso muchos dicen, es que el novio va a venir, a ninguno le va a decir, ya llegó Jesucristo, pero en ese momento, cuando vaya a entrar Él, se va a ver las señales, y por eso que hay que verar. Las que tenían aceite fueron prudentes, encendieron sus lámparas, pero estaban muy diligentes, esperando. Pero mire que las sensatas y las insensatas, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con esas mujeres? Se durmieron, ¿cierto? Se durmieron. Y mire que muchos dicen que ellas se durmieron, pero después se despertaron. Las que pudieron entrar eran las que tienen aceite. Muchos hacen conjeturas de que entonces las que tienen el Espíritu Santo eran salvas y las que no. Sí, de pronto puede ser esa respuesta, pero aquí no está hablando quiénes. Lo único que está diciendo que hay personas que van a entrar al banquete, las que estén preparadas y las que no. Él mismo va a saber qué personas van a estar, pueden entrar. Las prudentes y las insensatas tenían algo, aceite. Sí, estaban en la misma condición. Cuando llegó el momento, unas sí tenían, otras no. Tranquilo, la palabra de las 10 vírgenes es tan confusa, pero tan práctica, que nos puede decir que cuando Él venga, Jesucristo, con su esposa, que es la iglesia, va a haber una separación antes de que comience el ¿qué? El milenio. Antes de que Él comience el milenio o entre a reinar, va a haber una separación. Muchos dicen que es la última separación, que es con los que están los pueblos judíos. Sí y no lo sabemos. Pero acá dice que va a haber una separación. Unos van a poder entrar, los que están preparados, y los que no están preparados no van a poder entrar. Y eso es lo que nos dice. El novio va a reinar aquí, pero muchos lo ven como loco. ¿Será que sí? Muchos dicen que esta palabra está hablando sobre el comienzo del milenio, lo que va a pasar en el milenio cuando va a entrar. Y cuando Jesucristo llegue al milenio, cuando comience el milenio, ¿con quién va a estar Él? Con la iglesia. ¿Sí? Y hay personas que ha pasado la tribulación y la gran tribulación, que van a estar ahí, que no sabemos quiénes van a ser, los que van a estar velando y estar pendiente. Esas personas que sean judíos van a tener la separación. Aquí no está hablando del rapto. Muchos dicen que va a escoger a la iglesia. No, acá no es así. Lo que está hablando es que cuando Jesucristo venga a la tierra con su iglesia, con poder, antes de entrar al milenio, va a haber ¿qué? Una separación. Muchos dicen que es la última, para que reine con Jesucristo. Pero mire que acá en el versículo 13 le dice: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra advertencia. ¿A quiénes?
¿A quién es para la advertencia? Para la generación que va a estar en esos tiempos. ¿Por qué? Porque dice, vela y está atento. Cuando uno mira, recuerden que esta profecía es que los picos proféticos no son los valles. Y por lo mismo es muy extenso, que mucho, pero ¿por qué va a ser el comienzo del milenio? Sí, porque va a haber una separación. Pero recuerden que en Apocalipsis nos habla más sobre qué va a pasar en el milenio y qué personas van a estar. Pero aquí es muy concreto él, que nos dice que él va a venir y va a hacer una separación. Que en los que estén en ese momento tienen que estar velando y estar dispuestos, como las vírgenes, que estaban dispuestas y preparadas para la venida. ¿De quién? Del novio con la novia, para reinar igual. Pero aquí nos recuerda a nosotros, porque muchos van a decir, yo como hijo de Dios, ¿dónde voy a estar? Con Cristo. Sí, si es la ceremonia de bodas, Jesucristo ya está con la esposa, con la iglesia, y viene a reinar. A mí no me interesa, porque voy a estar con Cristo. Porque muchos han dicho, no, pues eso es para los judíos que van a estar después de la tribulación. Y es, pues, normal. Pero mi pregunta es, ¿tú estás llevando el mensaje para que las personas sepan y se me ha dicho, ¿ustedes no han visto el teléfono roto? ¿El mensaje? ¿Usted está llevando bien el mensaje para que las otras personas sepan lo que va a pasar en los últimos tiempos? ¿O usted es el teléfono roto, que interpreta lo que usted piensa? Mire, acá hay muchos interrogantes que nadie lo va a poder contestar. Pero ¿por qué aquí hace esa parábola de las 10 vírgenes? Era muy fácil para yo entender, porque el novio estaba disfrutando con la novia. El banquete era una fiesta de felicidad, de mostrar que el novio y la novia ya están juntos. Ese era el objetivo del banquete. Y aquí, por eso que hace énfasis al milenio. Ya Jesucristo ha acogido a su iglesia. ¿Cómo? Cuando Él la llama a su presencia y pasa lo que ha pasado la tribulación. Pero usted puede saber cuál es la conclusión de esta parábola. ¿Qué dice? Que usted lee en esta porción y dice, bueno, la parábola, pero ¿cuál es la conclusión? ¿Quién me colabora con el versículo 13? ¿Ah? ¿Quién? ¿Joan? No, ninguno. ¿O sí? ¿Quién va a leer? ¿Ninguno? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Listo. Él contó la parábola. Para ello era muy fácil la parábola. ¿Sí? Que era el novio veniendo al banquete. Y que habían 10 mujeres vírgenes esperando la calle de honor. Una no pudo entrar cuando él llegó. Pero la conclusión, porque muchos dicen, ya viene con la iglesia. Porque recuerden el contexto que nos muestra la parábola. ¿Qué contexto nos está mostrando? La costumbre judía, el matrimonio. ¿Sí? Porque si usted tiene que mirar, cuando los papás veían, mire, mi hija y mi hijo, hagamos dote y hagamos el compromiso.
Muchos dicen que en el desposorio, es la ceremonia civil o ya el matrimonio en sí. ¿Sí? Pero eso es lo que decía. Y acá es la boda, la ceremonia, ya festejando. Y era importante que ellos supieran. A ellos les quedaba más fácil entender. Muchos han interpretado esa errónea parábola diciendo que Jesucristo está escogiendo a su iglesia y las otras vírgenes no es la iglesia. No encaja en el contexto. Pero si usted mira, sí, porque cuando la ceremonia comienza y está en la parte ya de la entrada del banquete, porque el novio está llegando con la novia. Pero ¿por qué no nombra a la novia? Nombraban a la esposa en el contexto histórico, cultural. ¿A quién nombraba más? ¿A quién más le daban importancia? Al hombre. Por eso que hace énfasis, es que, ¿por qué no el hombre está esperando a la mujer? No, porque no era el contexto cultural. Para ello, ¿quién era más importante en las ceremonias matrimoniales? El novio. El novio era el que regía más importante y que todas las novias veían al novio. ¿Sí? Por eso que muchos dicen que la Biblia es machista. Sabiendo eso, uno dice, ya. Pero aquí la conclusión de la palabra, ¿cuál era? Es fácil. Velen, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la conclusión. Y muchos hacen otras conclusiones de que va a venir la iglesia. No. La conclusión era fácil para la generación futura que iba a estar escrito. Eso, usted tiene que estar velando y estar pendiente. Igual, usted dice, ¿yo puedo velar? Sí. ¿Estar pendiente? Sí. No para la salvación. ¿Para qué? No, sino para la segunda vida, no. Yo ya sé. Sí, pero yo no tengo que estar velando para cuidar mi salvación, ni porque la pierdo, no. Yo sé quién soy, hijo de Dios. Por lo consiguiente, si soy hijo, cuando Él venga por su iglesia, voy a estar con Él. Entonces, ¿yo para qué velo? ¿O usted para qué vela? En este momento. Es que hay que velar. O para dar testimonio. Para vivir para el Señor. En mi relación de intimidad con el Señor abierto. Para vivir, para tener una relación con Él, para mostrar a Cristo, ¿sí? Para mostrar el amor que tengo, pero no para tener una salvación. Dime. Según acabamos de decir, el versículo 12, y las insensatas. Las insensatas, si tú miras al comienzo, ellas tenían la misma condición de las mismas, ¿cierto? Eran iguales. Usted no la podía saber cuál era la sensata o la insensata. Cuando llegó el tiempo, ¿quiénes se quedaron? Las que no tienen aceite. Muchos dicen, es que en ese momento los que tengan el Espíritu Santo van a entrar, pero no, porque muchos dicen que en ese momento el Espíritu Santo no está en la tierra. Por eso que hay muchas controversiones, ¿sí me van a entender? Porque cuando el Jesucristo venga por su iglesia, ¿a quién se lleva? A la iglesia, y también dicen que el Espíritu Santo. Entonces, ahí uno dice, no, se queda el Espíritu Santo para darle convicción a las demás personas, para que estén en la tribulación. En la tribulación el Espíritu Santo va a estar. ¿No, cierto? Entonces, por eso
Muchos dicen acá la imagen del Espíritu, del aceite en el Espíritu Santo no cuadra. Sí, por eso que no podemos decir que el aceite es el Espíritu Santo. No sabemos cómo va a ser la separación. Lo único que sí sabemos es que hay una separación entre los sensatos y los insensatos. Lo que sí son verdaderos y lo que no son verdaderos. Separación. Pero muchos dicen, el aceite es el Espíritu Santo. Pero si miramos el contexto de la tribulación, de lo que ha venido, ¿el Espíritu Santo está? No. Porque el Espíritu Santo va a estar en la gran tribulación. Muchos dicen que no. Eso, y uno dice, pero ¿en serio? Mire, hay preguntas que uno no vamos a poder contestar. Dime. Y por eso no hay que poder contestar. No, imaginemos, lo que dice acá es muy fácil. Va a haber una separación antes de que comience el milenio. Una separación. Y acá nos está diciendo, usted y yo, ¿estamos listos? Porque los tiempos van a llegar. ¿Y usted está listo? ¿Tiene la certeza que usted está listo? Y usted va a decir, ¿por qué hace esa pregunta otra vez, Salvador? Porque yo se lo digo a usted, ¿usted es hijo de Dios? Sí, porque hoy en día muchos hijos de Dios son engañados. Sí, porque, ¿será que yo soy hijo de Dios? O no, es que yo oí una mentira y yo no, porque soy hijo de Dios no puedo pecar. Ojo, pecamos, pero no practicamos el pecado. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿cómo usted es listo? ¿Cómo está lista para los últimos tiempos? ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Y acá ella le están diciendo, van a velar, tiene que estar pendiente, pero a la generación cuando Jesucristo venga por segunda vez. Esa generación no sé si es esta. Muchos dicen que sí es esta. Yo no sé, porque no sabemos. Uno dice las evidencias, las señales. Sí y no, porque es en cualquier momento. Sí, como hoy usted no miraron el día por la tarde. ¿Quién estuvo por la calle? Como a las 2, estaba haciendo sol. Después a las 3, ¿qué pasó? Llovió un aguacero fuerte. Y después a las 3:20, ¿qué pasó? Un sol. Así va a ser la venida de Cristo. Va a cambiar en cualquier momento. Y muchos piensan que son de tiempo. No. Y por lo que nosotros tenemos que saber muy bien, ¿está preparado si es este momento? ¿Cómo me preparo? Pues muy fácil. Creyendo en Jesucristo. Recibiéndolo. Viviendo para Él. Porque va a haber. Perdóneme, si usted no lo cree, va a haber. Va a pasar eso. Y Jesucristo va a venir, va a reinar con su iglesia. ¿Cuánto tiempo? 1 milenio. Y usted va a estar. Y antes de que ese milenio comience, va a haber una separación, otra escogencia. Pero Él está con su iglesia, no con el pueblo. Usted es iglesia, usted va a estar con Él. Eso es lo que nos muestra. Por eso es que la parábola que nos dice la parábola de los talentos es a continuación. ¿Usted tiene talentos? Sí. ¿Para quién está viviendo con ese talento? Y es lo mismo que nos está mostrando, que a veces las personas, la parábola de las 10 vírgenes nos recarga la necesidad de estar alerta para la segunda venida. Pero la parábola de los talentos nos hace ver la necesidad de un servicio fiel a Él.
Y acá está hablando, la palabra de los talentos es para una generación, para esta y para la futura y para la pasada, dicen, porque le está hablando a siervos fieles. ¿Usted es siervo fiel o infiel? Y acá lo muestra. Entonces, la pregunta es, ¿usted está preparado para los últimos tiempos? ¿Está preparando o está anunciando el tiempo? Es que es tan confuso. Sí, demasiado. Créame. Y que Dios sea guiándonos para poder enseñar. Pero acá la palabra es fácil. Le está diciendo a la generación futura, vele, porque va a haber separación antes que Él entre al milenio. Y usted tiene la certeza de que, bueno, va a haber separación, pero yo voy a estar con Cristo. ¿Tiene esa certeza? Señor, te doy gracias por ese estudio. Háblanos y ayúdanos, Señor, para poder